18. Y nos ponemos sobre nuestros pies para darle reverencia a la palabra y para que no se me duerma. Amén. Gracias por estar en esta tarde. Dice la Sagrada Escritura así. Dice la palabra santa de nuestro Dios, del versículo 13 en adelante. Aquí está, mis hermanos, la razón. ¿Qué es lo que pensamos nosotros como Iglesia Bautista acerca del arrebatamiento? Es lo que dice este texto. Subrayelo, mis hermanos, porque son de las cosas que vamos a estudiar. Dice la palabra del Señor así, la leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Padre, gracias le doy, bendito Señor, por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, estar en su casa. Permita, Señor, que esta declaración de fe, en lo que creemos nosotros como Iglesia Bautista, Señor, pueda quedar grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que cada una de estas palabras, Señor, que esta tarde nosotros aprendamos, bendito Señor, nos pueda servir, Señor, para enseñar, para refutar el error. Señor, nos apegamos a la palabra, Señor, para no, Señor, andar con doctrinas de hombres, sino lo que dice su palabra. Ayúdenos, Señor, a entender, a comprender, a retener y a practicar lo que su palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Los tiempos, mis hermanos, que estamos viviendo, muchos les están llamando apocalípticos. Por las cosas que están sucediendo, por las cosas que vienen, por las cosas que hemos pasado, una pandemia que hemos vivido, mis hermanos, y por todo eso se llegó a decir que el fin del mundo, todo, mis hermanos, se le llama apocalípticos. Pero, mis hermanos, la Biblia también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, dice claramente que son principios de dolores. ¿Por qué razón? No es completamente, aunque hay matanza, que hay guerra, mis hermanos, lo que dice la palabra, las señales antes del fin, el amor de muchos se enfriará, se levantarán falsos cristos, mis hermanos, vendrán muchos en mi nombre. Todas esas razones, aumentará la avaricia, mis hermanos, habrá hombres amadores de sí mismos. Son señales, mis hermanos, son señales de lo que va a pasar plenamente. Pero aún, mis hermanos, aún la Biblia le llama principio de dolores. ¿Cómo le llama? Principio de dolores. ¿Por qué razón no es, mis hermanos, completamente la tribulación? ¿Por qué, mis hermanos, no es? Porque la palabra dice que no puede comenzar mientras la iglesia, oiga, mientras la iglesia cristiana evangélica no haya sido arrebatada. No pueden suceder los tiempos apocalípticos a plenitud. No puede comenzar. ¿Por qué razón? Por lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Dice la palabra así. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Oiga, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, ¿cómo dice? El ministerio de la iniquidad. Solo que, despacito, hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mientras la iglesia cristiana evangélica, la iglesia cristiana evangélica no somos los bautistas, no son los pentecostales, todo aquel que haya creído y que haya hecho la voluntad y que se haya negado y haya tomado la cruz y siga al Señor. Óigame esto, aquel cristiano que haya confesado a Jesús, aquel cristiano, mis hermanos, mientras ese cristiano no sea, mis hermanos, arrebatado, mientras no sea arrebatado, mis hermanos, ¿por qué? No puede venir y no puede suceder, mis hermanos, lo que es la tribulación.
No puede suceder, mis hermanos, que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, Satanás. No puede, porque el Espíritu Santo está en acción. El Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia cristiana evangélica, no en las religiones. Aclaro, no funciona así. Pero pastor, fíjese que ahora están predicando bonito. Allá en aquella iglesia predican, mencionan esto. Hermano, dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Cuando usted y yo recibimos a Jesús, viene el Espíritu Santo. La gente hoy en día, y se está equivocando, porque el enemigo es astuto, porque el ladrón no vino sino a matar, a robar, matar y ¿qué? Y destruir. Él viene a engañar, él viene a matar, él viene a destruir. Entonces, ¿qué funciona dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia funciona, mis hermanos, el Espíritu Santo. Mientras eso no suceda, mientras la iglesia no sea arrebatada, no puede venir la tribulación, no puede venir. Los tiempos escatológicos, hermano, significa los tiempos del porvenir. Aquellas profecías que la Biblia menciona, hermano, están por comenzar y están por manifestarse, mis hermanos, en el mundo. Sí, mis hermanos. Por eso la Biblia le llama principio de dolores. El principal evento escatológico que la iglesia de Cristo está esperando, mis hermanos, puede suceder en cualquier momento. El principal evento escatológico que la iglesia está esperando es, mis hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, mis hermanos, no esperamos que aparezca el anticristo, no esperamos que aparezca Satanás, no esperamos, mis hermanos, que... No. Nosotros, la iglesia cristiana evangélica, cuando hablo de la iglesia cristiana evangélica, los que hemos creído en Jesucristo, los que creemos lo que dice la palabra, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Eso es lo que esperamos. ¿Está conmigo? Ahora, no puede ser, mis hermanos, no es algo alegórico. No, esto es literal. La iglesia cristiana evangélica será arrebatada. Digo conmigo, arrebatada. Será arrebatada, será un evento, una intervención de Dios. Para Dios, mis hermanos, no hay nada imposible. Mis hermanos, ¿por qué razón? Porque la Biblia, el texto que hemos leído dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice la palabra, que no ignoremos acerca de los que murieron creyendo. Que eso no lo debemos ignorar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que no ignoremos y que no nos entristezcamos. Que no ignoremos, mis hermanos, de que hay personas que murieron creyendo en Jesús. Que murieron creyendo, mis hermanos, en el Cristo. Que murieron esperando la venida del Señor. Ellos, mis hermanos, dice la palabra, primero que no ignoremos, luego dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué, mis hermanos, las religiones no hablan del arrebatamiento? Porque no lo creen. ¿Sí? ¿Quiénes lo creemos? Los que hemos creído en Jesucristo. Para usted y para mí, usted no le cuesta aceptarlo. Desde pequeño en escuela bíblica se nos ha enseñado, nosotros lo seguimos enseñando, para nosotros no es problema creerlo. Vaya a hablar con alguien religioso, para él, mis hermanos, es una locura que Cristo va a venir. Hermano, ahora, porque si creemos, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿en qué creemos nosotros? Que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en él. Dice la palabra que Dios no se va a olvidar del que murió creyendo en él. Su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita, su hijo que murió creyendo en Jesús, Dios no se va a olvidar de él. Y esto tiene que sustentarnos, alegrarnos. ¿Por qué razón? Porque esas personas murieron en la fe correcta. Versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Dice Pablo, no lo digo yo, esto lo estoy diciendo en palabra del Señor, que el Señor me lo ha dicho, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no estaremos adelante, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo.
El arrebatamiento, mis hermanos, será en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que van adelante de nosotros son los que murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una historia, esto no es una alegoría, esto es literal. Es literal, hermano, porque el Señor mismo, como con voz de mando, con voz de arcángel, ya no es aquel Cristo, mis hermanos, que entró en un burrito todo humilde, ¿sí? Que cualquiera decía algo, que cualquiera se levantaba contra él. Ya no es aquel Jesús. Ahora dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Por qué menciona voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios? Porque cuando iban a la conquista, mis hermanos, en el tiempo romano, Pablo, que escribió Corintios, cuando iban a la conquista, mis hermanos, ellos, mis hermanos, daban la orden, el comando, la voz de comando, la voz de mando, mis hermanos, ¿sí? Dice, va a haber una voz de mando, pero va a ser una voz, dice, especial, de arcángel y con trompeta de Dios. Para ir a la guerra, mis hermanos, usted ha visto las películas, ellos sonaban la trompeta. Ellos sonaban, mis hermanos, e iban en el ataque. ¿Por qué? Porque iba a suceder algo extraordinario. Eso dice la palabra. Ahora, 17. Después de que los que murieron en Cristo sean levantados, pero ¿cuánto tarda un abrir y cerrar de ojos? Milésimas de segundo. Un poquitito, así como decimos nosotros, ¿verdad? En un abrir y cerrar. ¿Cuánto tarda abrir un cerrar de ojos? Eso, mis hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego dice, luego nosotros, 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, pero ellos van adelante en las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿a dónde? En el aire. Y así estaremos siempre. Nos reunimos, los muertos en Cristo, la abuelita, el abuelito, nuestros hermanos que han muerto en Cristo, mis hermanos, ellos, mis hermanos, que dieron la vida, los que murieron, mis hermanos, predicando el evangelio, aquella maestra de escuela bíblica, aquel niño de escuela bíblica, que por cualquier razón, mis hermanos, Dios se lo llevó antes, por aquel joven que murió en aquella ocasión, por aquel anciano, pero murió creyendo en Jesús. Ellos van a ser arrebatados, mis hermanos, y se van a juntar con el Señor, y luego nosotros nos juntamos en las nubes con el Señor para vivir con el Señor. ¿Cuánto? Siempre, dice la palabra. Hermano, ahora, ¿qué dice el versículo 18? Por tanto, alentados unos a otros, ¿con qué? Animémonos. Por eso tenemos que predicar. Estos tiempos, mis hermanos, se le llaman apocalípticos, pero no pueden suceder porque está la iglesia. Mientras la iglesia no sea arrebatada, está el Espíritu Santo obrando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que preocuparle a usted? Que verdaderamente tenga a Cristo. Usted no se preocupe que va a oír, mis hermanos, los eventos escatológicos que vienen, mis hermanos, que se aparece el anticristo, que engaña a medio mundo. Usted asegúrese de tener a Cristo en el corazón, para cuando venga el arrebatamiento, a nosotros nos vale madre que aparezca el cachudo, mis hermanos. Usted asegúrese de que tiene a Cristo, porque la palabra dice que no va a suceder mientras no sucede el arrebatamiento. Entonces, hermano, nosotros como cristianos, lo que esperamos, el evento que esperamos, mis hermanos, no es que el mundo entre en convulsión. Lo que esperamos nosotros los cristianos es el arrebatamiento de la iglesia. No puede ser tomado, mis hermanos, como algo, como una historia. Es algo, mis hermanos, literal. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y eso guárdenlo en su corazón, alentados con estas palabras. ¿Cuáles son las características del arrebatamiento? ¿Cuáles son las características del arrebatamiento? Hermano, tendrá participación todos los cristianos verdaderos que estén, mis hermanos, que estén vivos o muertos. Todos los cristianos verdaderos. ¿Por qué? 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, lo que le acabo de leer. Acuérdese la característica. ¿Quiénes participarán? ¿Quiénes participarán? ¿Quiénes tendrán participación? Todos los cristianos verdaderos, como dice Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. La característica: participan los cristianos, mis hermanos, vivos o muertos, pero cristianos verdaderos. No el que le pusieron la plaquita bonita: aquí descansa en paz el hermano fulano. Y él odiaba a la iglesia evangélica, odiaba a mis hermanos, a los evangélicos, nunca creyó, ¿sí? Pero pastor, fíjese que aquí va mi teoría. Yo sé que le voy a caer mal y le caigo mal. Pero fíjese que a mi abuelito llegó un hermano, y cuando llegó ese hermano, oró, ¿sí? Y ese hermano oró y le dijo: mueva la pestaña si usted me está oyendo. Y el viejito ya estaba patatú. ¿Ah? Dice la Biblia, pues no es que mueva la pestaña, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Eso lo dice la Biblia, no lo dice el hermano Melvin. Cristiano verdadero, mis hermanos, es el que hace la voluntad de Dios. Por eso usted y yo tenemos que preocuparnos por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el inicio de hacer la voluntad de Dios? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día o sea, que si no hace una de estas tres cosas, no es cristiano verdadero. ¿Sí? No se niega, toma su cruz, pero no sigue al Señor. Es que Dios está en todo lugar. Así nos dice la Biblia. Entonces, los cristianos que murieron en la fe del Señor Jesús se levantarán primero con un cuerpo glorificado, y los que estén vivos en el momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yo molesto siempre: preocupémonos también por andar ropa buena. Porque espérate, ¿verdad? Ropa interior, que ya viene el aguinaldo. Ya sabe, ¿verdad? Imagínese, viene ahorita y el hermano, ¿sí?, anda con el calcetín que solo la soguilla. Hermano, óigame esto. Nosotros como cristianos esperamos el arrebatamiento. La característica: participan los muertos y los vivos, los que murieron creyendo y los que estamos vivos. Ahora, ¿qué otra característica, mis hermanos, sucederá? ¿Qué otra característica pasará, mis hermanos, del arrebatamiento? Número 1, participan muertos y vivos, vivos y muertos, muertos y vivos. Número 2, habrá manifestación gloriosa en el cielo con una voz y la trompeta de Dios. Habrá manifestación gloriosa. Habrá manifestación gloriosa en el cielo con una voz gloriosa y la trompeta de Dios. Dice 16, versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Voz de autoridad llamando al pueblo. Se va a oír. Aquí no es, mis hermanos, de que aquel, ¿verdad?, hacen lo mismo. Aquí no vale que llenó la iglesia. Aquí no vale que usaba todos los uniformes de los ministerios. Aquí vale si verdaderamente tenía Cristo en el corazón. Dígame. Eso es lo que vale. De ahí lo que vaya a pasar, se lo repito. Ahora, el sonido de una trompeta de Dios. ¿Para qué sonaba la trompeta? Número 10:2 nos dice: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Para qué sonaba la trompeta? Para convocar la congregación y para mover los campamentos. ¿Para qué dice? Para convocar la congregación. ¿Por qué suena la trompeta en el cielo? Para convocar a la iglesia y reunirse en las nubes con el Señor. ¿Y para qué más? Para mover los campamentos. Los campamentos, las congregaciones. ¿Sí? Las congregaciones allí que creyeron en Jesús.
Hermano lindo y querido, la iglesia de Cristo será convocada en las nubes, se moverá de la tierra al cielo con sonido de trompeta. Otra característica del arrebatamiento, la número 3, mis hermanos, Cristo viene en las nubes por nosotros. Cristo viene en las nubes por nosotros. El arrebatamiento, Cristo viene por nosotros. Luego está la segunda venida, cuando venimos con Jesús. ¿Sí? El arrebatamiento es por la iglesia. Luego nosotros venimos con Jesús. ¿Sí? Eso es. Ahora, cuando hablamos del arrebatamiento, Cristo viene y se para en las nubes. 1 Tesalonicenses 14, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo muertos. O sea, 17. Luego nosotros, los que vivimos, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así como Él mismo, mis hermanos, lo prometió. Él ya lo había prometido. Y lo que Dios promete, lo cumple. ¿Y qué me garantiza? Que yo, si muero antes de que venga el Señor, ¿qué me garantiza que voy a tener un cuerpo glorificado? Porque los pastores me pueden dar gancho, me pueden dar carreta, pero ¿qué me garantiza? Primero, la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso es el testamento que Dios dejó para comprobar que Él cumple lo que promete. Primero tenemos el testamento, luego tenemos lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo. Él vino a morir y resucitó al tercer día. ¿Y cuántos días anduvo Jesús sobre la tierra con un cuerpo glorificado? ¿Quién se recuerda? ¿Cuánto tiempo? 40 días. 40 días, mis hermanos. Anduvo, se le apareció a las mujeres primero, se le apareció a los discípulos. En una ocasión estaban comiendo, no estaba Tomás. Luego aparece nuevamente, dice que no abrió la puerta, traspasó las paredes porque tenía cuerpo glorificado. Y se le aparece, ya estaba Tomás, y Tomás le dice, es que si yo no, ya le habían contado, fíjate que vino el Señor Jesús, pero vos no estabas. Es que yo no creeré si no lo veo y si no pongo mi mano en su costado. Si no veo su llaga y pongo su mano en su costado. Y de repente aparece Jesús sin abrir la puerta, pasa la pared, mis hermanos, y le dice Jesús, aquí está mi costado, aquí están mis manos. Eso nos garantiza, eso nos da la garantía. El testamento, mis hermanos, dice que aquel que murió, y Jesús murió, dejó un testamento. ¿Sí? El humano no resucita, Jesús sí resucitó. Por eso antes de morir hizo el testamento. Él dejó testamento de lo que pasaría y Él lo va a cumplir. Como Él mismo lo prometió en San Juan 14, 2 al 3. San Juan, Evangelio de San Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí? No que les hayan dado mujeres que les dieron y están allá. No. Está hablando de habitaciones, está hablando de residencia, está hablando de, mis hermanos, de dónde vamos, de un lugar donde vamos a llegar. Como dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién? Para aquel que cree. Por eso dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el versículo 3 de San Juan 14, 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra garantía. Mi garantía, mis hermanos, de que voy a resucitar, de que Cristo viene por mí, que voy a tener un cuerpo glorificado, es la palabra del Señor y las promesas que el Señor hizo. Y lo que Dios dice, lo cumple. Lo cumple. Hermano, entonces, en ese momento exacto comienza, mis hermanos, lo peor. Cuando la iglesia es arrebatada, las tumbas quedan vacías. Mis hermanos, ese es el peor momento de la humanidad y empieza la tribulación. Usted tranquilo. Usted tranquilo. Acuérdese que la socia, mis hermanos, no era cristiana. El socio no era cristiano. Ay, pastor, pero ¿cómo voy a dejar, verdad? Y todo eso. Y la escritura no le puse en orden, ¿verdad? Para mis nietos. Si es que, hermano, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Eso no va a tener que usted va a estar. No, hermano. Ahora, hermano lindo y querido, empieza la tribulación.
Diga conmigo, empieza la tribulación. La tribulación son 7 años. Dividida en 2 partes, 3 años y medio de la tribulación, pero los 3 años y medio consiguientes para los 7, los segundos 3 años y medio son la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio de la tribulación, hermano, óigame esto, allí aparece el anticristo y se aparece, mis hermanos, como el hombre de pecado, aparece, mis hermanos, como el hombre que da soluciones, va a romper la frontera. Ya, mis hermanos, no, como ha quedado todo lo que nosotros dejamos. No dejamos nada, pero digamos así, ¿verdad? Todo lo que nosotros dejamos. Y usted cree que no va a quedar buenos cachos allí, ¿verdad? Bienos. Imagine todos los hipotes de la alabanza, solo marca. ¿Ah? Imagine todos los zapatos de Kevin van a quedar allí. ¿Sí? Entonces va a haber abundancia. ¿Por qué? Muchas familias enteras son arrebatadas. Entonces viene el anticristo y empieza a repartir y va a haber abundancia. Y todo mundo, ¿verdad? Todo mundo, como mis hermanos, media vez el hombre haga algo, nosotros le aplaudimos. Porque somos, hermano, nosotros somos fáciles de conquistar. No hablando sentimentalmente, ¿verdad? ¿Ah? Pero a nosotros nos convencen, somos fáciles. Se lo compruebo que somos fáciles. ¿Quién es fácil aquí? Mesita. ¿Quiénes somos fáciles aquí? Hoy resulta los querubines, sabemos, hermano. Somos tan fáciles que una canción te dobla el corazón. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Masita. ¿Ah? En la guagua que el olor de tu perfume. Si tú fueras mi nena, yo sería tu pastor. Eso sí les alegra, se van a quedar, hermanos. Hermanos lindos y queridos, empieza la tribulación. Los 3 años siguientes el anticristo se manifiesta y exige adoración. Se quita la máscara del hombre bueno y exige adoración. Ahí bueno lo bueno. Pero tranquilo, ya usted está temblando. Híjole, le dije, prepárese con Cristo en el corazón, porque usted y yo nos vamos en el arrebatamiento. Aquí queda el anticristo con su suegra, hermano. Aquí. Ahí esta vieja se va a convertir. ¿Y por qué ríen? No sean así, hombre. A mí todas mis suegras me han querido, hermano. Y me quieren como Dios. ¿Cómo así? Saben que existo, pero no me pueden ver. Ahora para que despierten. Hermano lindo y querido. De allí, mis hermanos, la iglesia comenzará. Nosotros, aquí la tribulación. Aquí en la tierra la tribulación, hermano. Y aparece el anticristo. Porque ¿qué pasó con todos los cristianos, las iglesias, todos aquellos que andaban, mis hermanos, con una Biblia? Te han desaparecido. Y aparece anticristo. No, es que ustedes se recuerdan que hablábamos de los ovnis, objetos voladores no identificados. Ellos se los llevaron. ¿Sí? Ellos se los llevaron. Y empieza a engañar el mundo. Y como el mundo, mis hermanos, media vez, si lo dice la red social, nosotros lo creemos. ¿Sí o no? Y es lo peligroso. Por eso se está armando todo. Todo se está armando. Entonces, la tribulación y empieza. Pero no estamos hablando de tribulación. Estamos hablando, mis hermanos, que aquí empieza un caos. Pero nosotros pasamos a la eternidad. Allá con el Señor somos arrebatados. Dice 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros que vivimos lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Eso me gusta, hermano. Siempre con el Señor. Hermano lindo y querido, la pregunta que yo sé que sucede, pastor, ¿cuándo sucederá? Nadie lo sabe. Y le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas señales? Y Jesús les dijo, solamente a mi Padre que está en los cielos. Ni los ángeles, ni yo lo sé. Jesús, entonces no era Dios, porque te va a decir el ateo.
Estamos aprendiendo y esto vamos a hacer en el año 24. Ya ven que no era Dios Jesús, porque no sabía cuándo. Anótenlo, hermano, anótenlo. Ya ves que no era Dios, porque no, se autolimitó. ¿Por qué razón? Porque somos idólatras. Si nos dicen que viene, mis hermanos, el 28 de diciembre, nosotros chupamos el 26, vamos a bailar. De todas maneras es el fin del mundo. El 27 me pongo a cuentas, ¿verdad? Y amanezco en ayuno el 28 para que el Señor me lleve. Así hiciéramos, hermano. Por eso el Señor no tiene fecha, se autolimitó. ¿Cuándo sucederán? ¿Cuánto tiempo falta? Y nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta. ¿Qué dice la respuesta de nuestro Señor en la palabra? Apocalipsis 22:12. Mire lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. El Señor viene pronto. ¿Cuándo es pronto? Para el Señor es un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Por eso es que cuando prestamos pisto, te pago mañana. Mira, no me has pagado, pasaron 2 días. Es que para el Señor, un día es como 1000 años. Te faltan 998 días, mamá, para pagarte el dólar. ¿Sí? ¿Cuándo? Pronto. Los apóstoles murieron esperando la venida del Señor. Muchos murieron esperando la venida del Señor. ¿Cuándo ocurrirá? Pronto. Tenemos que reconocer esta gran verdad. El tiempo se te acaba. El tiempo se nos acaba. El tiempo se acaba, mis hermanos, y nosotros sin ser salvos. Por eso insisto, mis hermanos, a la iglesia no venimos a motivarnos. A la iglesia no venimos, mis hermanos, a que me guste el culto. El culto no es para usted. Usted viene a darle alabanza, adoración al Señor. Le viene a cantar, le viene a ofrecer al Señor. Es que no me gustó ahora. Es que no es para que te guste. Es porque yo le voy a dar alabanza al Señor. Nos reunimos los santos del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de estar seguros, de estar seguros y bien seguros, y mis hermanos, muchamente seguros y 1000 veces seguros de que somos salvos. Usted no necesita convencerme a mí de que es salvo. Usted tiene, mis hermanos, el Espíritu Santo que te va a demostrar a tu corazón que sos salvo. Pero lo que tiene que preocuparle a usted es la salvación. Lo que tiene que preocuparnos es la salvación. ¿Por qué razón? Jeremías 8:20. Pasó la siega. Este es el versículo más triste que puede haber de toda la historia. Uno de los más tristes. Hay otros. Es el otro cuando Jesús lloró por la incredulidad. Jeremías 8:20 dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué triste estar en una iglesia y que te quedes. Qué triste tener una Biblia y que no conozcas al Dios de esa Biblia. Qué triste. Que estuvimos en una congregación y de repente pasó la vida, te hiciste profesional joven y te olvidaste de tu Señor, el que te dio la vida, el que te dio la fuerza, el que te dio la mamita, que te proveyó, que te llevó alto, y que te olvides de tu Señor. Qué triste. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Seguimos poniendo excusas, seguimos burlándonos, seguimos rechazando el llamado de Dios. Dios te ha llamado y seguimos rechazando el llamado de Dios. A pesar de todas las veces, mis hermanos, que se te ha predicado, ¿cuántas predicaciones habrás oído? Tú sabes la palabra, tú conoces la palabra, pero te quedó aquí, no te ha llegado aquí. Qué triste, mis hermanos, pasó la siega, llegó el verano y no hemos sido salvos. Seguimos sin querer recibir la salvación y la vida eterna que Cristo nos da. Es que con ir a la iglesia es suficiente. Hermano, no es venir a la iglesia. Es venir a recibir al Señor. No lo vengas a visitar. No estamos en una religión como íbamos a darle la tocadita, ¿verdad? Nos persignábamos, poníamos la candela. Es más, el que la está vendiendo te la pone y la vende. Y usted, como da la vuelta, la vuelve a pagar y la vuelve a vender. Hermano, qué triste. Llega el día, mis hermanos, y será demasiado tarde. ¿Cuántas veces ha pasado, mis hermanos lindos y queridos? Una persona, me contaban de una señora que ha ido a Argentina a traer a su hijo.
Porque de repente un infarto le dio y murió. Y más noche podemos ser tú y yo, más con ese café que te han dado. Qué malo, los hermanos me dieron café. No, es que nosotros te amamos y te queremos mandar al cielo. Hermano, anda trayendo. Y lo más triste, que es el segundo hijo que ella entierra de su primer matrimonio. Y lo normal es que nosotros enterremos a nuestros padres, no que los padres nos entierren a nosotros. Qué duro en su corazón. Usted no puede asegurar, jóvenes, no aseguren, hermano, que nos faltan 50 años para vivir. No. En este mismo momento están muriendo recién nacidos. Está muriendo gente que tiene dinero, está muriendo gente que lo tiene todo, igual que está muriendo el pobre, el rico. Nunca usted y yo podemos asegurar, el Señor sabe lo que vamos a vivir, pero lo que usted tiene que asegurarse es que es salvo, porque hoy es el día de salvación. ¿Sí? Te he hablado del arrebatamiento, de lo que va a pasar, te he mencionado, no te lo he enseñado todo. Pero la palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarte. Jesús murió con los brazos abiertos. No fue casualidad, sino para esperarte a ti. Usted tiene que preocuparse por la salvación. Esa Biblia, mis hermanos, tiene que ser nuestro manual, nuestra guía. Mi vida, tu vida, tiene que parecerse a lo que dice la palabra del Señor. No lo que yo creo, no lo que yo pienso. Porque todavía hay cristianos que dicen, ayúdate que te ayudaré. Eso no dice la Biblia. Todavía hay cristianos, mis hermanos, que dicen, al que madruga, Dios le ayuda. Y la verdad es que al que madruga le da mucho sueño. ¿Sí? Y te voy a decir una que te va a doler, pero necesito que lo sepas. En ninguna parte, los 31,000 versículos, 31,100 versículos, 100, no sé cuántos versículos, dice que nos cubramos con la sangre de Cristo. No dice. No dice. La Biblia no dice que nos cubramos con la sangre del Cordero. Qué cruel, ¿verdad? Y cuando vamos pasando por el monte y oímos un ruido de la burleta que vaya, me cubra la sangre del Cordero. La Biblia no dice que nos cubra la sangre de Cristo. La Biblia no lo dice, pero bajo la letra, la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí? Pero eso es una verdad. Pero literalmente no dice. Como literalmente no vas a encontrar la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí la Biblia te lo revela. Cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz en el cielo que dice, mi Hijo amado en que tengo complacencia. Bajó del cielo una como paloma. Y Jesús que se está bautizando, ahí estaba la Trinidad. Las epístolas de Juan dicen, 3 son los que dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la comisión Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. ¿Sí? Pero no dice, no vas a encontrar Santísima Trinidad. Por eso, mis hermanos lindos y queridos, nosotros vengamos al Señor. Dice la palabra Isaías 55, 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en que tanto está cercano. ¿Por qué Dios nos manda esta palabra? Porque Dios no quiere que nos perdamos. El propósito de que Dios nos ha puesto en esta congregación, porque Dios no quiere que nos perdamos. Sintámonos contentos. Quizás nos pasamos unos minutitos, pero de todos modos va a ir a esperar que le den las pupusas. ¿Sí? Pero si usted dice que va a pedir una parte para el pastor, se las van a dar rápido. O no le venden. Hermanos lindos y queridos, Dios le ama. Y esa frase, Dios te ama,
Ahorita te lo compruebo. Dios te ha predicado esto porque Dios no quiere que te perdas, porque Dios te ama. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Padre, gracias le damos, bendito Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, como dice su palabra, alentaos con estas palabras. Gracias por darnos un aliento, Padre. No estamos equivocados. Tantas cosas que están sucediendo que nos demuestran que la palabra se cumple. Tantas cosas que han sucedido, que siguen sucediendo. Así como catástrofes, así como situaciones difíciles, mortandades, sufrimiento. Así también mucha gente se sigue convirtiendo. Así mucha gente, mis hermanos, en una cárcel se está convirtiendo, está creyendo en Jesús, están creyendo de corazón. Así como muchos jóvenes también se están perdiendo en esta misma hora, así muchos jóvenes son salvos. El ejemplo es nuestra iglesia. Nuestra iglesia está llena de jóvenes. Nuestra iglesia está llena de jóvenes que aman al Señor, que sirven al Señor y se entregan al Señor. No todo está perdido. Que vienen tiempos difíciles, pero el Señor nos ama. Y por eso nos manda esta enseñanza y esta palabra. Padre, gracias le damos. Gracias por su amor, bondad y misericordia. Gracias por enseñarnos, capacitarnos, edificarnos. Señor, nos vamos de la iglesia, pero no de su presencia. Nos despedimos en su paz y en su amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén, amén y amén, iglesia. Le pido un aplauso a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, hermano. Este sábado es la excursión. Vamos, ahí nos vemos. Si alguien todavía, mis hermanos, no se ha decidido, tenemos cupo todavía. Tenemos cupo